Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema realmente candente, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de las telenovelas turcas, y por supuesto, de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar sobre por qué Can Yaman, nuestro galán turco favorito, está rompiendo el molde, y más específicamente, por qué ha decidido no hacer escenas de amor en sus próximos proyectos. Para aquellos que no lo conocen, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente gracias a sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Sus actuaciones, su físico y, por qué no decirlo, sus escenas de amor, lo catapultaron a la fama internacional. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué este giro inesperado? Pues eso es exactamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Vamos a analizar las razones, las implicaciones y qué significa esto para su carrera y, por supuesto, para nosotros, sus fans. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, sobre las noticias más relevantes de nuestros actores favoritos. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. La noticia de que Can Yaman no realizaría escenas de amor en sus próximos proyectos, concretamente en su participación en la serie Sandokan, generó un revuelo considerable. Las redes sociales se encendieron con reacciones encontradas. Por un lado, estaban los fans que se sintieron decepcionados, extrañando la química y la pasión que el actor había demostrado en el pasado. Por otro lado, y quizás un poco más numeroso, estaban los que aplaudieron su decisión, argumentando que es una muestra de madurez profesional y de su deseo de enfocarse en roles más complejos y desafiantes. Pero, ¿cuáles son las razones detrás de esta decisión? ¿Qué motivó a Can Yaman a tomar este rumbo aparentemente inesperado? La verdad es que no hay una única respuesta, sino una combinación de factores que han influido en su decisión. Vamos a analizar los más importantes, profundizando en cada uno de ellos y explorando sus matices. ******* 1. El deseo de crecimiento profesional y la búsqueda de la versatilidad ******. En primer lugar, y creo que es el más evidente, está el deseo de un crecimiento profesional. Can Yaman es un actor ambicioso con ganas de demostrar su talento en una amplia gama de roles. No quiere ser encasillado, no quiere ser solo el galán romántico. Quiere ser reconocido por su versatilidad, por su capacidad de interpretar personajes diversos y complejos. Evitar las escenas de amor, en este sentido, es una forma de diferenciarse, de romper con la imagen que el público tiene de él y de desafiar sus propios límites como actor. Esta ambición de crecer profesionalmente es fundamental para cualquier actor que aspire a una carrera longeva y llena de éxitos. El encasillamiento es el enemigo número uno de la evolución artística. Quedarse estancado en un solo tipo de personaje, por muy exitoso que éste sea, limita las oportunidades y restringe la capacidad de explorar nuevos horizontes. Can Yaman, con su decisión, está demostrando que no se conforma con la fama instantánea, sino que busca construir una trayectoria sólida y respetada en la industria. La versatilidad es la clave. Un actor versátil es capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el héroe romántico hasta el villano despiadado, pasando por el comediante ingenioso o el personaje dramático y complejo. Esta capacidad de adaptación es la que le permite a un actor mantenerse vigente en un mercado en constante cambio y expandir sus posibilidades profesionales. En el caso de Can Yaman, la decisión de evitar las escenas de amor en ciertos proyectos puede ser vista como una estrategia para diversificar su portfolio y desafiar la imagen que el público tiene de él. Al interpretar roles que se alejan de la típica figura del galán, tiene la oportunidad de demostrar su talento actoral en otros registros y de ganar el respeto de la crítica y de sus colegas. Esto, a su vez, le abrirá las puertas a proyectos más ambiciosos y a colaboraciones con directores y guionistas de renombre. ***2. La saturación del mercado de telenovelas turcas y la repetición de fórmulas ****. Además, la saturación del mercado es un factor importante. Las telenovelas turcas, como sabemos, suelen incluir escenas de amor muy explícitas y a veces en exceso. Los productores y directores saben que estas escenas generan audiencia y las explotan al máximo. Can Yaman, con su experiencia, probablemente se haya dado cuenta de que esta fórmula, aunque efectiva en el pasado, puede ser repetitiva y a largo plazo perjudicial para su carrera.
Buscar nuevos horizontes, explorar otros géneros y formatos, es una estrategia inteligente para mantenerse relevante en un mercado cada vez más competitivo. El mercado de las telenovelas turcas ha experimentado un auge impresionante en los últimos años, conquistando a audiencias de todo el mundo. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo una saturación que en algunos casos puede ser contraproducente. La competencia es feroz, y los productores se ven presionados a encontrar fórmulas que garanticen el éxito de sus producciones. Una de las fórmulas más utilizadas es la inclusión de escenas de amor muy explícitas, con el objetivo de generar un mayor impacto en el público y atraer la atención de los medios de comunicación. Si bien estas escenas pueden ser efectivas para generar audiencia a corto plazo, también pueden resultar repetitivas y limitar la creatividad de los guionistas y directores. Can Yaman, con su experiencia y su olfato para los negocios, probablemente ha detectado esta tendencia y ha decidido tomar una postura diferente. Al evitar las escenas de amor en ciertos proyectos, está enviando un mensaje claro a la industria, que no se conforma con la repetición de fórmulas y que busca explorar otros caminos creativos. Esta decisión puede ser vista como una estrategia para diferenciarse de la competencia y para atraer a un público más exigente, que valora la calidad de las historias y la originalidad de los personajes por encima de la mera exhibición de escenas románticas. Además, le permite a Can Yaman tener más control sobre sus proyectos y elegir aquellos que realmente le interesan. *** 3. La búsqueda de libertad creativa y el control sobre los proyectos ***. Otro factor que podría haber influido en su decisión es la búsqueda de una mayor libertad creativa. Can Yaman ha manifestado en varias ocasiones su deseo de tener más control sobre sus proyectos, de elegir los guiones que le interesan y de trabajar con directores y equipos que compartan su visión. Evitar las escenas de amor le permite tener más voz en el proceso creativo, ya que reduce la presión por complacer a un público específico y le da más margen para explorar otros aspectos de su personaje y de la historia. La libertad creativa es un bien preciado para cualquier artista. Poder expresar su visión sin restricciones y tener la autonomía para tomar decisiones sobre su trabajo es fundamental para la satisfacción personal y para el desarrollo de una carrera exitosa. Can Yaman, al buscar una mayor libertad creativa, está demostrando que no se conforma con ser un simple intérprete, sino que quiere ser un creador activo de su propio destino. La industria del entretenimiento en general y la de las telenovelas turcas en particular pueden ser muy exigentes. Los productores y directores a menudo tienen una visión muy concreta de lo que quieren, y los actores, en muchos casos, se ven limitados a seguir sus instrucciones. Sin embargo, a medida que un actor gana experiencia y reconocimiento, también gana la capacidad de negociar y de tener más voz en el proceso creativo. Can Yaman, con su fama y su experiencia, ha logrado alcanzar un nivel de influencia que le permite elegir los proyectos que le interesan y trabajar con equipos que comparten su visión. Al evitar las escenas de amor en ciertos proyectos, reduce la presión por complacer a un público específico y le da más margen para explorar otros aspectos de su personaje y de la historia. Esto le permite ser más auténtico y expresar su creatividad sin restricciones. Además, la búsqueda de libertad creativa también implica la posibilidad de asumir riesgos y de experimentar con diferentes géneros y formatos. Al no estar atado a las convenciones de las telenovelas tradicionales, Can Yaman puede explorar nuevos caminos y sorprender al público con interpretaciones innovadoras y originales. **4. La protección de la privacidad y la gestión de la fama ***. También debemos considerar el impacto de la fama y la exposición mediática. Ser un actor famoso conlleva muchas responsabilidades y a veces puede ser abrumador. Las escenas de amor, aunque sean parte del trabajo, pueden generar un escrutinio público excesivo y, en algunos casos, incluso críticas y controversias. Evitar este tipo de escenas puede ser una forma de proteger su privacidad y de mantener una relación más saludable con el público y los medios de comunicación. La fama, aunque puede ser un sueño para muchos, también conlleva una serie de desafíos y responsabilidades. La exposición mediática constante, el escrutinio público y la falta de privacidad son solo algunos de los problemas que enfrentan los actores famosos. Can Yaman, al tomar la decisión de evitar las escenas de amor en ciertos proyectos, podría estar buscando una forma de proteger su privacidad y de gestionar la fama de una manera más saludable. Las escenas de amor, aunque sean parte del trabajo, pueden generar un escrutinio público excesivo. Los medios de comunicación y las redes sociales, a menudo, se centran en la vida personal de los actores,
y las escenas románticas pueden dar lugar a especulaciones y a rumores sobre sus relaciones sentimentales. Esto puede ser muy perjudicial para la privacidad de los actores y para su bienestar emocional. Además, las escenas de amor también pueden generar críticas y controversias. Algunos sectores del público pueden sentirse incómodos con la representación de la intimidad en la pantalla, y otros pueden criticar la supuesta falta de profesionalidad de los actores. Estas críticas pueden ser muy dolorosas y pueden afectar la imagen y la reputación de los actores. Al evitar las escenas de amor en ciertos proyectos, Kanyaman puede reducir el escrutinio público y proteger su privacidad. Esto le permite mantener una relación más saludable con el público y con los medios de comunicación, y le da más libertad para centrarse en su trabajo y en su vida personal. *5. La evolución profesional y la búsqueda de una expresión romántica más profunda. Además de estos factores, es importante destacar que la decisión de Kanyaman no es una simple renuncia a las escenas de amor, sino una evolución profesional. El actor no está en contra del romance per se, sino que busca una forma más sutil y significativa de expresarlo en sus personajes. Quiere que el amor, si está presente en la historia, sea parte integral del desarrollo de la trama y de la construcción de los personajes, y no solo un elemento superficial para atraer audiencia. La evolución profesional es un proceso constante en la vida de cualquier artista. A medida que un actor gana experiencia y madura, también cambia su forma de entender el arte y su forma de interpretar los personajes. Kanyaman, al tomar la decisión de evitar las escenas de amor en ciertos proyectos, está demostrando que busca una forma más sutil y significativa de expresar el romance en sus personajes. El romance en muchas telenovelas se reduce a escenas superficiales y a clichés manidos. Los actores, a menudo, se ven obligados a interpretar personajes que se basan en estereotipos románticos, y las escenas de amor se convierten en un elemento más para atraer audiencia, sin aportar nada a la trama ni al desarrollo de los personajes. Kanyaman, en cambio, busca una forma más profunda de expresar el amor en sus personajes. Quiere que el romance sea parte integral del desarrollo de la trama y de la construcción de los personajes, y no solo un elemento superficial. Quiere que el amor se manifieste a través de gestos sutiles, de miradas cómplices, de palabras sinceras y de una conexión emocional profunda entre los personajes. Esta búsqueda de una expresión romántica más profunda es un signo de madurez profesional y de un deseo de explorar nuevas formas de interpretar el amor en la pantalla. Kanyaman, al desafiar las convenciones de las telenovelas tradicionales, está demostrando que es un actor que se preocupa por la calidad de su trabajo y por la autenticidad de sus personajes. *6. Sandokan, un contexto específico y un enfoque en la acción y la aventura. En cuanto a la serie Sandokan, que es el proyecto que ha detonado toda esta polémica, es importante entender el contexto. Se trata de una adaptación del clásico literario de Emilio Salgari, una historia de aventuras y acción, donde el foco principal no está en el romance, sino en la lucha, la amistad, la valentía y la justicia. Kanyaman interpretará el papel principal, Sandokan, un personaje icónico que requiere una gran preparación física y actoral. En este tipo de proyecto, las escenas de amor, si las hubiera, serían secundarias, y probablemente no aportarían mucho a la narrativa principal. La serie Sandokan representa una oportunidad para Kanyaman de demostrar su talento en un género diferente al que lo ha hecho famoso. La historia de Sandokan es una historia de aventuras, de acción, de valentía y de justicia, donde el foco principal no está en el romance, sino en la lucha por la libertad y en la defensa de los valores. Kanyaman, al interpretar el papel principal, Sandokan, tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de interpretar un personaje icónico que requiere una gran preparación física y actoral. El papel de Sandokan exige una gran dedicación y un esfuerzo constante para estar en forma y para transmitir la fuerza y la determinación del personaje. En este tipo de proyecto, las escenas de amor, si las hubiera, serían secundarias y probablemente no aportarían mucho a la narrativa principal. El enfoque principal de la serie está en la acción y en la aventura, y el romance, si está presente, debe ser un elemento más de la historia, y no el elemento principal. La decisión de Kanyaman de no realizar escenas de amor en Sandokan es coherente con el contexto de la serie y con su deseo de demostrar su talento en un género diferente. Al centrarse en la acción y en la aventura, puede demostrar su versatilidad y su capacidad de interpretar personajes diversos y complejos. *7. La decisión como un acto de valentía y profesionalismo.
La decisión de Can Yaman, en definitiva, es un acto de valentía y de profesionalismo. Es una apuesta arriesgada, pero creo que es una apuesta inteligente. Le permitirá demostrar su valía como actor, explorar nuevos horizontes y quizás, sorprender a sus fans con interpretaciones más profundas y significativas. Tomar decisiones que rompen con lo establecido siempre es un acto de valentía. En el mundo del entretenimiento, donde la presión por complacer al público y por mantener la popularidad es constante, apostar por algo diferente puede ser arriesgado. Sin embargo, Can Yaman, al decidir no realizar escenas de amor en ciertos proyectos, está demostrando que no tiene miedo de asumir riesgos y de explorar nuevos caminos. Esta decisión también es un acto de profesionalismo. Can Yaman, al priorizar la calidad de su trabajo y al buscar una forma más sutil de expresar el romance en sus personajes, está demostrando que se preocupa por la excelencia y por la autenticidad. Quiere ser reconocido por su talento y por su capacidad de interpretar personajes diversos y complejos, y no solo por su físico y por sus escenas románticas. Esta apuesta, aunque arriesgada, puede ser muy inteligente. Le permitirá demostrar su valía como actor, explorar nuevos horizontes y quizás, sorprender a sus fans con interpretaciones más profundas y significativas. Le abrirá las puertas a proyectos más ambiciosos y a colaboraciones con directores y guionistas de renombre, y le permitirá consolidar su carrera y mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo. *8. Las implicaciones para la carrera de Can Yaman ***. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta decisión para su carrera? ¿Cómo afectará a su imagen y a su popularidad? Pues, como les decía, las reacciones han sido mixtas. Algunos fans están decepcionados, pero muchos otros han aplaudido su decisión y lo han apoyado incondicionalmente. La mayoría de las personas que están en contra, realmente no entienden bien el verdadero propósito de esta decisión. A corto plazo, la falta de escenas de amor podría generar cierta decepción entre algunos fans que están acostumbrados a verlo en roles románticos. Esto podría afectar su imagen y su número de seguidores en redes sociales. Sin embargo, es importante recordar que la fidelidad de los fans no se basa únicamente en las escenas de amor, sino en la calidad del trabajo y en la personalidad del actor. A largo plazo, esta decisión podría reportarle grandes beneficios. Le permitirá consolidarse como un actor serio y versátil, y atraerá a un público más diverso, que valora su trabajo por encima de su físico y de sus escenas románticas. Le abrirá las puertas a proyectos más ambiciosos y a colaboraciones con directores y guionistas de renombre, y le permitirá construir una carrera sólida y respetada en la industria. Además, la decisión de Can Yaman puede inspirar a otros actores y actrices a seguir su ejemplo. En un mercado tan saturado de productos audiovisuales, es importante que los artistas busquen nuevas formas de diferenciarse y de expresarse. La valentía de Can Yaman puede abrir el camino a otros actores que también quieran romper el molde y explorar nuevos territorios. *9. El impacto en la industria de las telenovelas turcas ***. Además, la decisión de Can Yaman puede inspirar a otros actores y actrices a seguir su ejemplo. En un mercado tan saturado de productos audiovisuales, es importante que los artistas busquen nuevas formas de diferenciarse y de expresarse. La valentía de Can Yaman puede abrir el camino a otros actores que también quieran romper el molde y explorar nuevos territorios. Y por supuesto, esta decisión también tiene implicaciones para la industria de las telenovelas turcas en general. Si cada vez más actores y actrices deciden tomar el mismo camino, esto podría generar un cambio en la forma de producir y de consumir este tipo de contenido. Podríamos ver historias más originales, con personajes más complejos y con menos énfasis en las escenas de amor. Esto, a su vez, podría atraer a un público más exigente y sofisticado. La industria de las telenovelas turcas está en constante evolución. La competencia es feroz, y los productores se ven presionados a innovar y a encontrar nuevas formas de atraer al público. La decisión de Can Yaman de no realizar escenas de amor en ciertos proyectos podría tener un impacto significativo en la industria. Si cada vez más actores y actrices deciden tomar el mismo camino, esto podría generar un cambio en la forma de producir y de consumir este tipo de contenido. Podríamos ver historias más originales, con personajes más complejos y con menos énfasis en las escenas de amor. Esto, a su vez, podría atraer a un público más exigente y sofisticado. Además, la decisión de Can Yaman podría animar a los productores a explorar otros géneros y formatos, y a crear historias más diversas y variadas.
Esto podría llevar a un crecimiento y a una diversificación de la industria, y a una mayor satisfacción de los espectadores. *10. El llamado a la comprensión y el apoyo de los fans ***. En resumen, la decisión de Can Yaman de no hacer escenas de amor es una declaración de intenciones, una apuesta por su crecimiento profesional y por la búsqueda de nuevos horizontes. Es una decisión valiente y arriesgada, que podría tener un impacto significativo en su carrera y en la industria de las telenovelas turcas en general. A pesar de que algunos puedan extrañar las escenas románticas, creo que debemos apoyar a Can Yaman en esta nueva etapa. Debemos darle la oportunidad de demostrar su talento en otros roles, de sorprendernos con sus interpretaciones y de seguir admirando su trabajo. Yo personalmente estoy muy emocionado por ver Sandokan y por descubrir que nos tiene preparado Can Yaman en sus futuros proyectos. Estoy seguro de que nos sorprenderá y que nos seguirá conquistando con su carisma y su talento. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la decisión de Can Yaman? ¿Extrañarán las escenas de amor? ¿Creen que esta decisión le beneficiará o le perjudicará en su carrera? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir sobre este tema. La clave para los fans es entender que este cambio no es una renuncia al romance, sino una evolución artística. Can Yaman no está en contra del amor, sino que busca una forma más profunda y significativa de expresarlo en sus personajes. Debemos darle la oportunidad de demostrar su talento en otros roles, de sorprendernos con sus interpretaciones y de seguir admirando su trabajo. El apoyo de los fans es fundamental para cualquier artista. La fidelidad y el entusiasmo del público son el motor que impulsa la carrera de un actor. Por eso es importante que los fans de Can Yaman entiendan las razones detrás de su decisión y lo apoyen en esta nueva etapa. La decisión de Can Yaman es una apuesta por el crecimiento profesional y por la búsqueda de nuevos horizontes. Es una decisión valiente y arriesgada, que podría tener un impacto significativo en su carrera y en la industria de las telenovelas turcas en general. Debemos confiar en su talento y en su visión, y darle la oportunidad de demostrar de lo que es capaz. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.